Padre Celestial, hoy nos gozamos en este día maravilloso que tú nos regalas, un día más, Señor, donde podemos sentir tu presencia, donde podemos disfrutar de tu consuelo, de tu amor inagotable y de tu perfección, Dios. Hoy es un día donde proclamamos y renovamos una vez más nuestra plena confianza en ti, porque tú eres nuestro mayor proveedor a cada una de nuestras necesidades, a cada necesidad personal, familiar, económica, espiritual, emocional, Dios. Gracias porque tú conoces hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos y atravesamos en el día a día, nuestras batallas, nuestras luchas. Pero no solo las conoces, Señor, sino que también tienes el pleno control de cada una de ellas. Asimismo nos acompañas cada día, nos ayudas, nos levantas, nos das las fuerzas para continuar, nos inundas de tu paz para vivir cada día confiados y aferrados a tus promesas. Colocamos, Papito Santo, delante de ti cada petición que hay en nuestro corazón. Oramos por cada necesidad, por cada deseo, por cada sueño que tenemos. Descansamos y colocamos nuestro futuro en tus manos, Señor, confiados en lo que viene y en lo que tú harás. Declaramos, Padre amado, que esta pandemia que ha llegado a robar vidas, la salud, a robar la tranquilidad, la paz, el gozo, el sueño, declaramos que se va de nuestro país, que se va de nuestra ciudad, que huye de nuestros hogares y nos aferramos, Señor, a tu divina protección y cuidado, confiando en que no nos podrá tocar ni podrá llegar a nuestros hogares. Papito Santo, en esta mañana levantamos desde nuestros hogares nuestra voz, proclamando una vez más tus grandezas, tus maravillas. Levantamos nuestras manos en acción de gracias, reconociendo lo que tú significas para nosotros, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación como solo tú te lo mereces. Aquí estamos, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestro canto, deleítate en ella. No pararemos de adorarte, Señor. Hoy declaramos que no pararemos de exaltarte, no pararemos de hablar de ti, de darte a conocer. No pararemos, Señor, de proclamar que vale la pena servirte, que vale la pena exaltarte y que vale la pena, Señor, rendir nuestra vida entera delante de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Señor. Y ahora, Señor, vamos a alabarte con todas nuestras fuerzas. En casa dancemos ante el Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su
por tu servicio, papá. Te amamos, Señor. Gracias. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, amada familia familiar internacional. Qué privilegio que nuevamente podamos estar compartiendo en esta recarga bíblica. Un saludo también muy especial a los pastores Esteban Andreita, al pastor Marco Fidel, a su esposita. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Muy bien, hoy vamos a estudiar la Biblia y su mensaje. La Biblia y su mensaje. Y lo vamos a hacer a la luz de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Los vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Dice la escritura, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nuestro tema es la Biblia y su mensaje. El tema que queremos ahondar es en la suficiencia de la Biblia. Comprender que la Biblia es la palabra de Dios y que su mensaje es vivo, su mensaje es eficaz y su mensaje es todopoderoso. Podríamos hacernos entonces una pregunta muy interesante y sería la siguiente: ¿es la Biblia y su mensaje la palabra de Dios? Repito, ¿es la Biblia y su mensaje la palabra de Dios? Bueno, lo cierto es que el Espíritu Santo nos ha ministrado a nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, para que vivamos por la palabra de Dios y seamos proclamadores de su mensaje, del mensaje de Dios. A la pregunta entonces, si es la Biblia y su mensaje la palabra de Dios, podemos responder efectivamente, podemos responder ciertamente. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Según Timoteo, que ya leímos, 3:16, la primera parte, lo dice claramente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura se refiere a la Biblia de Génesis, Apocalipsis, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cada una de sus partes de la Biblia es inspirada por Dios. ¿Pero qué significa que es inspirada? Ese concepto de inspiración. En el griego es la palabra theoneustos, que significa respirada o exhalada divinamente, que proviene del Todopoderoso, que Dios mismo la sopló o la dio con palabras entregadas o ministradas por el Espíritu Santo. También significa que es infalible, también significa que es inerrable. Dios, el Espíritu Santo, supervisó con soberanía absoluta el proceso de composición, sin falla y sin error, en la transmisión o inspiración
de esa palabra. También significa que es inspirada, que es la voluntad revelada de Dios, que es el mensaje procedente del Señor, que es entregado con su autoridad, que es hecho por ese poder, por esa autoridad, que es hecho eficaz. Y se refiere, obviamente, en contexto al Evangelio. La Biblia es un libro completamente diferente, completamente divino, completamente contentivo de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para cada ser humano, lo que Dios quiere para la iglesia y aún lo que Dios quiere para este mundo. Entonces, la inspiración del mensaje de la palabra significa que no hay autores o escritores bíblicos inspirados, sino que las escrituras fueron inspiradas con el mensaje de Dios. Las escrituras, la palabra, es inspirada con el mensaje de Dios. Porque a veces pensamos que los escritores bíblicos son inspirados y por eso escribieron esta preciosa palabra. No, las escrituras son inspiradas con el mensaje de Dios, a través de autores humanos que en su tiempo Dios utilizó o trabajó con ellos para entregar ¿qué? La inspiración. Ahora, Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra son uno. Cuando la palabra se predica, cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es testificada, el que habla es Dios. Esto de que Dios y su palabra son uno tiene otras aplicaciones muy importantes. Y una muy práctica sería, siempre que alguien dice, Dios me dijo, es porque Dios se lo dijo. Y la forma de comprobarlo es lo que está diciendo alguien que Dios le dijo es congruente con la palabra misma de Dios, con la inspiración de la palabra. Es decir, en otros términos, ¿se encuentra o no se encuentra en las Escrituras? Porque si alguien dice, Dios me dijo, pero eso que dice que le dijo no es conforme a las Escrituras, entonces no es definitivamente Dios quien se lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son uno. Cada palabra que Dios pronuncia a través de las Escrituras, dada por la inspiración, tiene poder y tiene vida. La Escritura dice de ella misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La pregunta que nos planteamos para desarrollar este tema de la Biblia y su mensaje, hablando de la suficiencia de la palabra de Dios, o que la palabra es suficiente y perfecta para absolutamente todo conocimiento o todo lo que necesitamos. La segunda respuesta a esa pregunta entonces es que sí, que la palabra, la Biblia y su mensaje, la palabra de Dios, es que sí. ¿Por qué? Por su utilidad transformadora. Solo la palabra de Dios tiene ese poder para transformar vidas, para transformar naciones, comenzando por transformar personas. Entonces, sí, por su utilidad transformadora. Y veamos ahí mismo en 2 Timoteo 3, versículo 16, la parte que sigue. Entonces dice 3:16, donde comenzamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya estudiamos qué significa inspirada por Dios. Y luego dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esos cuatro elementos tienen que ver con transformación, con el poder transformador de la palabra de Dios. Pero dice antes que todo, al comenzar esta segunda parte del versículo, dice, y útil. ¿Qué significa o cómo se traduce o cómo se explica el concepto de utilidad aquí, en esta porción de la palabra y específicamente en ese contexto? Porque cada palabra que Dios dice tiene poder y tiene significado y debemos ir al mensaje exacto de la palabra. Entonces la expresión útil o la palabra útil en el griego es eucrestos, y significa que susceptible de ser utilizado
o provechoso, o significa también muy servicial o ministrador. Útil significa muy servicial o ministrador. Así es la palabra. La palabra es útil o es muy servicial o es muy ministradora. Por eso siempre que recibimos la palabra, siempre que nos exponemos a la palabra, somos ¿qué? Ministrados. Y eso trae utilidad, eso trae edificación. Eso es lo que se traduce como útil aquí en este concepto. Sin embargo, no solo es servicial, sino específicamente que ministra y que ministra de una manera divina, porque es una administración que proviene perfecta y claramente proviene de Dios. Entonces dice, ¿cómo ministra? ¿Cómo ministra la palabra? Número 1 dice, para enseñar. A través de la palabra somos enseñados. Ese concepto también de enseñar es el mismo de doctrina. Doctrina. Recibimos doctrina a través de la ministración de la palabra. Y consiste la doctrina pues en la instrucción divina del contenido doctrinal mismo que está en la Biblia, o dicho de una forma más sencilla, o del contenido o de esa verdad que es necesaria para la vida y para la piedad, para nuestra vida personal, para nuestra vida eclesial, para nuestra vida como nación. Esta palabra es útil, es ministradora, es necesaria, tiene doctrina. Hoy en día, y no hoy en día sino siempre, todo se define por la enseñanza que definimos, que recibimos, la enseñanza que viene a nosotros, esa enseñanza que nos es ministrada. Y dijimos enseñanza y ministración, o enseñanza y doctrina van de la mano, pero sobre todo enseñanza y doctrina significan básicamente lo mismo. El mundo tiene sus propias doctrinas y de acuerdo a los intereses que el mundo maneja, también maneja sus doctrinas, pero nosotros tenemos una sola doctrina y es la doctrina bíblica, todos los principios enseñados y valores en la palabra y todas las doctrinas fundamentales. Nosotros vivimos de acuerdo a esa doctrina. El mundo vive de acuerdo a su propia doctrina, a su propia enseñanza, a sus conceptos relativos, 100%. Pero nosotros no, nosotros vivimos como hijos de acuerdo a la doctrina del Evangelio, porque la palabra de Dios es útil para ministrar y a través de ¿qué? De la enseñanza. En segundo lugar, en esta parte B de este versículo 3:16 de 2 Timoteo, dice que para redarguir. Por supuesto no es lo mismo enseñar que redarguir. Ese redarguir significa que la palabra es provechosa para reprender a las personas por su errónea conducta. Eso es lo que significa redarguir. También por sus erróneas creencias. Además, la palabra revela el pecado para ir al arrepentimiento y a la confesión del pecado. O sea que todo eso es lo que significa redarguir. Cuando recibimos la palabra, esa palabra nos muestra qué conducta errónea hay en nosotros. ¿Cuál conducta errónea sería? Toda aquella que no se circunscribe o que no se sincroniza con la palabra de conducta que está especificada en las Sagradas Escrituras, y que se nos sea revelado por medio de la palabra esas conductas erróneas, pues nos va a revelar normalmente también el pecado que puede haber en nosotros y el pecado que hay en el mundo. Pero todo esto ¿para qué? Para arrepentimiento y para confesión. Entonces eso tiene que ver con una práctica y la palabra lo hace. En tercer lugar, en este mismo versículo 3:16, parte B, dice que para corregir, primero dice que es útil para enseñar, luego para redarguir, también para corregir. Y pensaríamos que redarguir y corregir es lo mismo, pero no lo es. Corregir ya se refiere a la restauración de algo o de alguien a su condición inicial, o para regresar al camino correcto, o a la vida piadosa, o aún mejor y más profundo, para andar en el Espíritu. La palabra nos corrige para que andemos en el Espíritu, hablando de la iglesia. Por supuesto que esta palabra fue dada por el apóstol Pablo, por revelación divina, por inspiración de Dios, fue dada para Timoteo en primera instancia,
pero a través de Él, pues para la iglesia y para cada uno de nosotros. Es una palabra dirigida para la iglesia. Y número 4 en este acápite del versículo 3:16 dice para instruir en justicia. Es decir, para suministrar, adiestrar o entrenar. ¿Conforme a qué? A la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es primeramente un atributo. Dios es perfectamente justo. Dios es juez justo. Nuestro Señor Jesucristo también. Es un atributo, pero también es una doctrina que tiene que ver con la justificación, cómo fuimos gratuitamente salvados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo para conocer esa doctrina como atributo de Dios, sino también como lo que Dios ha hecho por nosotros y poderla entender en su amplio contexto. Muy bien, para ilustrar ese poder de la palabra, ese poder maravilloso, esa utilidad de la palabra, esa suficiencia de la palabra, tengo en mi mano una ilustración de este pasaje maravilloso, una ilustración que encontré precisamente en un libro que es interesante analizar hoy para ver en sentido práctico cómo la palabra es suficiente no solo para corregir, instruir, redarguir e instruir en justicia, sino para realmente transformar la vida de las personas. Esta ilustración se llama La Biblia y dice, se cuenta de un misionero de la Sociedad Bíblica Americana que se encontraba en una calle de una ciudad africana con un Nuevo Testamento en la mano. Un africano se le acercó y le preguntó si le podía dar aquel librito. El misionero estaba dispuesto a hacerlo, pero sintió curiosidad por saber el por qué aquel hombre quería el Nuevo Testamento. La respuesta fue, porque sus páginas tienen la medida perfecta para armar cigarrillos, confesó el hombre. Impresionado por la honestidad del africano, el misionero decidió presentarle un reto. Le daré el libro, le dijo, si me promete leer cada palabra de cada página antes de usarla para armar cigarrillos. El africano aceptó el reto y recibió el Nuevo Testamento. 15 años más tarde, el misionero fue a unos cultos de evangelización o evangelísticos donde iba a predicar un evangelista de color negro. Cuando el evangelista vio al misionero, se le acercó y le preguntó, ¿no se acuerda usted de mí? No, respondió el misionero, ¿nos hemos visto antes? Sí, hace 15 años usted me dio un Nuevo Testamento y me hizo prometer que leería cada una de las páginas de principio a fin antes de usarla para armar cigarrillos. Por supuesto no eran cigarrillos de esos normales. Me llevó, dijo, desde el Evangelio de Mateo hasta Juan 13, antes de dejar de fumarme la Biblia y empezar a predicarla. Aquel Nuevo Testamento es la razón por la que hoy estoy predicando aquí esta noche. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 así lo prescribe. Pues en esta ilustración la palabra hizo lo que siempre hace, transforma vidas. No es sino exponernos a ellas. Lo que el mundo necesita es la palabra, el conocimiento de Dios para poder ser transformado. Debemos permitir nosotros cada día que la palabra de Dios opere en nosotros con su poder limpiador, con su poder transformador, con su poder ministrador. Así que todo el consejo de la palabra de Dios, es decir, toda la Biblia, está llena de gracia. Esa palabra de gracia, esa palabra de poder está a nuestra disposición. Determina nuestra vida entonces de manera completa. Si vivimos para agradar a Dios, si vivimos porque conocemos a Dios, esa palabra determina nuestra vida
de manera perfecta, de manera completa. Es más que suficiente, es más que necesaria. En ella encontramos absolutamente todo lo que necesitamos y mucho más. La pregunta que nos hemos planteado entonces en este estudio, en esta recarga bíblica, es si la Biblia y su mensaje es la palabra de Dios. Porque algunos dicen, no, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Algunos hasta piensan o dicen que la Biblia se contradice. Algunos dicen, no, pues la Biblia no sabemos su origen o si tiene o no, si es precisa o no. No, ciertamente la Biblia es la palabra de Dios. No solo la contiene, es mucho más. Es la palabra misma de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios. Muy bien, entonces, en ese orden de ideas, con esa pregunta en mente de si es la Biblia el mensaje y la palabra de Dios, dijimos en primera instancia que ciertamente porque es inspirada por Dios. El primer gran elemento es que toda la Biblia, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Otro asunto tiene que ver con la interpretación o exégesis correcta de la Biblia. Eso también es demasiado importante. Pero la Biblia como tal, ¿cierto?, es inspirada por Dios de Génesis a Apocalipsis. Esa es la primera razón porque sabemos que la Biblia y su mensaje es la palabra de Dios. La primera razón. La segunda razón es que es útil para transformar o tiene una utilidad específica y es transformar. La palabra de Dios es absolutamente transformadora y explicamos por qué. A través de enseñar, a través de redarguir, a través de corregir y también a través de instruir en justicia. Pero en tercer lugar, claro que la palabra de Dios, claro que la Biblia es eso, la voluntad de Dios, y es la palabra y es suficiente y es útil porque tiene un propósito divino. Además de ser inspirada, además de ser útil con ese poder transformador, también tiene un propósito divino. Y ahí mismo, en los dos versículos que estamos estudiando esta noche, ahí mismo encontramos la razón. Segunda de Timoteo 3:17, que nos dice, a fin de que el hombre de Dios, se refiere al hombre y a la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra nos perfecciona, que significa nos madura espiritualmente. Y nos madura espiritualmente para algo específico, un propósito divino. Y ese propósito es que seamos preparados para toda buena obra. Tenemos absolutamente claro que las obras no nos dan la salvación, porque si no serían actos u obras o actos religiosos tratando de conseguir el favor de Dios. No, la salvación la hemos recibido como un regalo gratuito de la gracia de Dios y la hemos recibido mediante la fe. Eso es entender, entre otras, la doctrina de justificación de la que también hablábamos un poco en el punto anterior. Pero dice que preparado para toda buena obra, la consecuencia natural de estar en Cristo, de conocer la verdad, de haber nacido de nuevo, de estudiar y conocer y escudriñar y recibir la revelación que está en las Escrituras, que todo el tiempo nos revela Cristo y su obra. La consecuencia natural es que estemos preparados para toda buena obra, es decir, para hacer lo que agrada a Dios, para servir al Señor sirviendo a las personas, por supuesto. Entonces, aquí dice, la primera frase que encontramos es para que el hombre de Dios, técnicamente está hablando en primera instancia a un predicador de la palabra o un predicador oficial, pero en sentido amplio y también actual se refiere a todo hijo o hija de Dios, que sea perfecto, o sea, maduro. ¿Y qué es maduro espiritualmente o perfecto? Es ser capaz de hacer todo lo que es llamado a hacer. Eso es lo que significa realmente, en sentido exacto, el ser maduro espiritualmente, capaz de hacer todo lo que es llamado a hacer. Ciertamente el Señor nos rescató y todo con un propósito y nos llamó a la salvación, nos llamó al servicio, nos llamó a ser discípulos, nos llamó a ser la iglesia. Entonces necesitamos ser capaces de atender a ese llamado, pero también ejecutarlo.
es decir, hacerlo, desarrollar ese llamado, porque fuimos llamados, pero necesitamos desarrollar el llamado en la práctica, y es hacer todo lo que Dios dice por medio de las Escrituras que debemos hacer. Ahora, cuando dice enteramente preparado, ¿para qué? Pues enteramente preparado significa estar capacitado para. Podría ser, por ejemplo, en el contexto bíblico, para ser un seguidor del Señor, para tener comunión a través del Espíritu Santo con nuestro Señor y Salvador. O sea, para ser un seguidor incondicional del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador y de su palabra. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Pero también para ser discípulos, o sea, un imitador de nuestro Padre Celestial. A propósito del ser discípulos, es muy interesante entender lo importante que es ser discípulo y también hacer discípulos. Ese es un llamado que está incluido en todo lo que estamos compartiendo en esta palabra y es un llamado absolutamente necesario y absolutamente relevante, ser discípulo. Por ejemplo, si viéramos un poco rápidamente del contexto histórico de la época en que Jesús ministró, pues Él vino a cumplir una función específica, que era ir a la cruz a morir por la humanidad, por cada uno de nosotros. Pero en ese proceso, Él también estuvo haciendo discípulos antes de ir a la cruz, como algo de lo más importante de su ministerio. ¿Por qué? Porque esos discípulos al mismo tiempo iban a ser sobre los cuales comenzaría o se establecería con fundamento en Cristo, pero ellos desarrollarían la iglesia, lo que es la iglesia hoy, la iglesia en ese tiempo primitiva y lo que es la iglesia de este tiempo. Para el momento que Jesús viene a desarrollar su ministerio, ya existía la institución o la práctica del discipulado. Inclusive habían escuelas rabínicas que tenían por supuesto un rabí y que ese rabí era un maestro y ese maestro enseñaba. ¿A quién enseñaba? A sus discípulos. Obviamente enseñaban sobre la ley, pero enseñaban su propia interpretación, al punto que los rabí o los maestros tenían cada uno sus seguidores y esos seguidores los veneraban. Pero cuando Jesús viene, establece un modelo de discipulado absolutamente escritural, porque la escritura es útil para todo y también para el discipulado, en donde él declara en las escrituras que solo hay un rabí o un maestro de maestros, y ese es Él. Como también aclaró, a nadie llamen Padre, porque solo hay un Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús establece un modelo de discipulado completamente único, completamente especial, que es el que conocemos hoy, el que hoy practicamos de acuerdo a las Escrituras, por medio del cual fuimos hechos también discípulos. Entonces, cuando la palabra dice enteramente preparado, significa enteramente capacitado para ser un seguidor de Cristo a través de la comunión, a través de la palabra con el Señor, pero también para ser un imitador de nuestro Maestro Celestial, en este caso de nuestro Rabí, en este caso de nuestro Maestro de Maestros, en este caso de Cristo. ¿Y cómo? A través de la palabra. Y desarrollar ese discipulado en el contexto y en el marco de las Sagradas Escrituras, no en el modelo rabínico anterior o de la época de Jesús, no, el modelo que estableció nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. En eso no debemos tener ninguna confusión. Y en tercer lugar, cuando habla de ser preparado para toda buena obra, primero para ser un seguidor, dijimos, segundo, para ser un discípulo, y tercero, para reproducirse. Un hijo de Dios no es estéril espiritualmente, sino que se reproduce. Y la palabra también, por supuesto, es útil para que nos podamos reproducir. En resumen, la palabra de Dios es tan poderosa, tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento, porque viene de Dios, porque es inspirada por Él, pero además es útil para todo lo que es bueno en esta vida, para todo lo que necesitamos. Por eso cuando recibimos la Escritura, la palabra, en toda ocasión que nos es enseñada, predicada, ministrada, pues es bueno, como en el día, como en esta noche
en que tenemos esta recarga bíblica y vemos una vez más por medio de las Escrituras la dimensión de lo que es la Biblia realmente y su mensaje. La Biblia como contenido, la Biblia como concepto, la Biblia como norma de vida, la Biblia como manual, la Biblia como la palabra que procede de Dios para nosotros y que trae todo lo que es bueno. También dice la Escritura, toda dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Eso tiene tremenda profundidad para nuestra vida, entender que también la palabra es una dádiva y es una dádiva que viene de lo alto, que viene del cielo. Por eso debemos honrar al Señor primeramente, adorarle, amarle, pero a través de las Escrituras, siempre en el contexto de lo que la palabra dice, entendiendo que es inspirada, entendiendo que es útil por su poder transformador y entendiendo también que tiene un propósito y que ese propósito es un propósito divino que tiene que ver con nuestra vida, cómo fuimos salvos, cómo recibimos esta maravilla de regalo, el más grande, esa salvación que cuidamos por lo valiosa que es para nosotros, porque de quién proviene, porque cómo fue adquirida para nosotros en la cruz del Calvario mediante el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, por amor. O sea, todo eso tiene tanto valor, todo eso está descrito en las Sagradas Escrituras, absolutamente todo, y debemos conocerlo a mayor profundidad, porque entonces concluimos diciendo o resumiendo, la palabra de Dios es más que suficiente, es absolutamente suficiente para todo, porque es inspirada, una vez más, porque tiene poder transformador o utilidad, y lo explicamos un poco. Y 3, porque tiene un propósito divino, y ese propósito es maravilloso, como todos los propósitos de Dios para con nosotros. Ahora, si alguno sabe hablar, dice la Escritura, si alguno sabe hablar o si alguno habla bien, pues que anuncie el mensaje de Dios. Eso es para nosotros. Si no vivimos enteramente en ese poder transformador de la palabra, del Evangelio, no lograremos ministrar la palabra viva y eficaz a otras personas. Por eso necesitamos vivir en ese poder transformador del Evangelio de Cristo, yendo a la palabra, siendo ministrados por la palabra, dándole a la palabra el valor que tiene, honrando la palabra de Dios. Necesitamos presentarnos cada día delante del Señor por medio del estudio, por medio de la meditación de la palabra, de esa palabra preciosa, por medio o para ser ministrados y así poder ministrar a otros con esa palabra que es viva y eficaz, que nos revela todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para nosotros. Y nos da el entendimiento, aún de estos tiempos tan difíciles en que nos tocó, pero que es una bendición, vivir, pero vivir con entendimiento, el entendimiento que solo nos puede dar la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza breve pero concreta sobre la importancia de la palabra de Dios. Oh Padre de la gloria, estamos en tu presencia. El profeta en el Antiguo Testamento decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros ciertamente en este pacto, en este nuevo pacto y en este tiempo, estamos y vivimos en la presencia tuya. Y te damos gracias por medio de Cristo que está en nosotros y que es nuestro Salvador, y por medio del Espíritu Santo que también habita en nosotros, del cual somos templo. Y te damos gracias porque hoy podemos entender con una mayor amplitud, por la revelación que tú traes esta noche a través del Espíritu Santo y de las Escrituras, de la importancia y suficiencia de la palabra de Dios. Queremos vivir conforme a tu palabra, reconociendo que es viva y eficaz, que es poderosa, que transformó nuestra vida y puede transformar la vida de cada colombiano. Y ese realmente es el propósito divino en las Escrituras y propósito para nosotros individualmente considerados, pero también como iglesia. Te damos gracias porque hoy nos alientas con esa palabra para seguir trabajando en medio de este tiempo un poco complicado en lo que tú nos has llamado a hacer, y es hacer discípulos para la gloria tuya, para que te conozcan, para que sean salvos, para que tengan la vida eterna. Y gracias, Señor, porque nos das ese privilegio
de entender primeramente el valor de la palabra y la suficiencia de la misma y el poder de ese mensaje que es el Evangelio. A ti damos toda honra y toda gloria por ministrar nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideoidilefy@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.